A menos de una semana de haberse puesto en marcha el trolebici, el carril compartido entre trolebús y bicicletas en eje central, estas ya comienzan a circular en el tramo que va de eje 10 sur Churubusco hasta eje 5 norte Montevideo en ambos sentidos. Para algunos ciclistas es buen proyecto, pero consideran que hay riesgo. Deberíamos de tener mínimo 1 metro y ellos pues también deberían de tener un carril porque la gente se sube, entonces no entiendo cómo funciona realmente. O sea, si yo voy hasta la izquierda, estoy entre el trolebús y el coche. Si voy hacia la derecha, pues también me puedo llevar a la gente en realidad. Entonces no es muy eficiente. No es segura. De hecho, esta no es una pista porque es del metrobús, es del trolebús, entonces abusamos de esa parte de ellos, pero necesita mucho señalamiento y que sea realmente una ciclopista. Todavía les faltan señalamientos, porque también los trolebuses luego nos avientan el trolebús y bueno, es un riesgo muy grande, ¿no? Para brindar seguridad a los ciclistas, el carril se amplió de 3.7 metros a 4.1 de forma continua. Se confinó y señalizó el tramo, lo que de acuerdo con las autoridades permite espacio para el rebase. Además, se capacitó a los operadores del trolebús con el fin de que respeten el paso de los ciclistas. Existe una escuela de capacitación que le llaman biciescuela precisamente, y la Secretaría de Movilidad es la encargada y la responsable de dar la capacitación no solamente a los operadores de trolebús, sino a todos los operadores del transporte público. En particular, todos los operadores que tenemos aquí en la red de trolebuses, que son algo así como 670 operadores, todos están capacitados en esa escuela de capacitación a la cual ya acudieron ellos a tomar el curso para poder convivir de una manera segura con la bicicleta. Este proyecto beneficiará a la población de las alcaldías Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán. Con imágenes de Javier Martínez y Joel Arias, Mariana Sánchez, 21 Noticias.